Para un homenaje tiene la palabra el diputado Tailade. Diputado Tailade. Para un homenaje tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor presidente, Silencio, por favor. como vecino de Malvinas Argentina, ocurrió en San Rafael, Mendoza, la mayoría de ellos niñas y niños de nuestro distrito, la mayoría de Granbur, pero también de Pablo Nogués y de otras localidades de Malvinas Argentinas. Quería pedirle, señor presidente, que este cuerpo haga un minuto de silencio en homenaje a Marianela Aragón, a Antonia Liorié, a Sol Villagrán, a María Sol Silva, a Camila Saucedo Jara, a Marcos Agustín Velázquez, a Florencia Pardini, a Dana Maite Reynoso Bauzá, a María de los Ángeles Pérez, a Camila Mastropierro, a Valentina Arias, a Jorge Damián Pinelli, Karina Gómez, Merilú Andino y Fátima López. Y también desear la pronta recuperación de quienes todavía se encuentran internados y algunos en grave estado. Solicito entonces, presidente, el minuto de silencio, si está de acuerdo con el planteo. Sí, diputada Camaño, un minuto, diputado. Presidente, por supuesto que adherir al pedido que está haciendo el diputado preopinante. Los accidentes de trabajo, de tránsito, presidente, lamentablemente a veces, o la mayoría de las veces, no son accidentes. Son parte de la desidia del Estado, del que somos parte nosotros también. Y realmente acongojarnos por la pérdida de jóvenes vidas, de niñas y niños que iban con una ilusión, con una esperanza, y que en el camino encontraron la muerte. Encontraron la muerte porque el Estado sigue sin responder. Y no estoy haciendo aquí, señor presidente, ningún tipo de imputación a nadie, simplemente es lo que somos esto, y nos tenemos que hacer cargo. Y también nos tenemos que hacer cargo de nuestras responsabilidades. La noticia nos desesperó a todos aquellos que tenemos hijos, nietos, y que sabemos que a la vuelta del camino los esperan la tragedia. Así que, por supuesto, que nuestro bloque comparte con mucho dolor el abrazo fraterno a los padres, a los familiares, y que nos duelen mucho las pérdidas de estos jóvenes llenos de ilusiones. Gracias, señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor presidente, aunque parezca reiterativo, solamente para sumar la misma congoja, el mismo dolor que siente el interbloque Cambiemos, la misma preocupación también en simultáneo, para que extrememos siempre nuestra voluntad, la imaginación y el esfuerzo desde el lugar a donde trabajamos, que es el Parlamento, a los efectos que todo aquello que pueda contribuir en materia de legislación a acortar los márgenes de la irresponsabilidad en el manejo del tránsito, en las rutas, en los accidentes a lo largo y a lo ancho del país, nos comprometamos a hacerlo, saliendo de una discusión mediática que podamos tener entre nosotros y teniendo en cuenta siempre el dolor irreparable de familias que solamente quedarán con el recuerdo de la mejor sonrisa de sus hijos el día que despidieron, como fue en este caso el de Mendoza. Vaya nuestro profundo condolencia, acompañamiento, dolor y compromiso de mejorar desde nuestros ámbitos la seguridad para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos caóticos. Gracias, señor diputado. La presidencia invita a los señores diputados y al público presente a ponerse de pie, a fin de guardar un minuto de silencio en homenajes a las víctimas del trágico suceso ocurrido el día 25 de junio en la Ruta Nacional 144, departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Gracias, señores diputados. Para rendir homenaje, sí, diputado Clos. No tengo exacto el conocimiento, pero para quizás remediar un error formal y algunas cosas. El decreto del presidente estableciendo el duelo nacional, no sé si está vigente, y en caso de estar vigente entiendo que la bandera debiera estar a media asta. No está vigente, diputado. ¿No está vigente? No. Disculpe. Gracias, señor diputado. Para un homenaje al fallecimiento ocurrido hace pocos días, el dirigente Jerónimo Venegas, tiene la palabra la diputada Miriam Juárez. Chicas, por favor. Bueno, gracias, señor presidente. Estos minutos serán para rendir un justo, un sentido y un merecido homenaje a un hombre excepcional como fue Jerónimo Venegas. Humildemente creo que su historia lo convirtió en un luchador incansable. Fue un gladiador de la vida desde el inicio hasta el final. De muy niño conoció la pobreza y sus consecuencias. Fue huérfano a los 2, a los 3 años y debió incorporarse tempranamente al mundo laboral. Y desde ese lugar ayudar a su valiosa madre para mantener a su familia de 9 hermanos. Solía decir que conoció el hambre, las cosquillas en la panza y los dolores que ello provoca. Curtido en los desafíos del camino, fue un verdadero defensor de su gente y hacedor de sueños, que dio batalla de pie sin rendirse ni siquiera en su destino final. Para quienes somos parte de la gran familia que integra la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, UATRE, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, OSPRERA, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, los miembros de las 62 organizaciones peronistas, los trabajadores y las múltiples e innumerables familias rurales de este país, vimos nosotros y encontramos en el Momo a un enorme líder, a un conductor comprometido, frontal, leal con sus amigos, solidario con las personas que lo necesitaban y de una generosidad inmensa. Decía un pensador que hay 2 momentos en la vida en la que quienes transitamos por ella somos aplaudidos o llorados, que es cuando nacemos o cuando morimos. En el medio de eso y del mientras tanto, los 2 acontecimientos dependen de la forma en que nosotros transitemos el camino, de las cosas que hagamos en la vida. Ayer un pueblo entero aplaudía, acompañaba, lloraba en su partida a la morada final, reflejando la entrega total con la misión terrenal que tuvo Jerónimo Venegas. Finalmente deseo manifestar nuestro inmenso dolor por su partida, transmitir nuestras condolencias a todos sus seres queridos, especialmente a su familia, amigos y al pueblo de Necochea. También quiero elevar una oración por el eterno descanso de su alma, para que descanse en la paz del infinito eterno. Repetir una vez más, gracias, gracias, Momo querido, por tu valentía y por la entrega en la lucha diaria. Recordarle a los argentinos que una de las últimas frases manifestada por él en el acto del 1 de mayo, con motivo del Congreso del Partido FEI del Día del Trabajador, Venegas dijo: compañero, no nos resignemos a la pobreza y vamos por la auténtica justicia social. Señor presidente, señores diputados, amigos que nos escuchan, permítanme encerrar una vez más con su último grito de batalla final.
Compañeros, ¡viva la patria! Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Eduardo Amadeo. Señor presidente, seguramente no es casualidad que yo pensaba iniciar este homenaje con las mismas palabras con que lo inició la diputada Juárez, porque no recuerdo desde cuándo conocí al Momo, pero sí recuerdo que sus primeras conversaciones tenían que ver con su origen, el orgullo y el sentimiento que él tenía de que ese hambre, esa pobreza, esa necesidad de ganarse la vida le había marcado el camino. Y no se lo había marcado para la resignación, se lo había marcado para el hacer, para el triunfo, para lograr sacar a quienes fueron como él, pobres y destituidos en su infancia, sacarlos de esa pobreza y convertirlos en ciudadanos plenos. Y así el Momo encaró este trabajo hercúleo que le llevó a recorrer el país, porque no era sus representados no estaban a la vuelta de la esquina, eran los zafreros, los cosecheros, los estibadores por todo el país. Y fue caminando y construyendo, y fue recuperando un sindicato que era el sindicato de los excluidos, porque más allá del histórico estatuto del peón, cuando llegó el Momo a su sindicato, ese sindicato era el sindicato de los excluidos. La obra social era un desastre, no existían. Los trabajadores rurales y los estibadores, cuando llegó el Momo al sindicato, no existían. Y él los convirtió en actores gremiales, les dio dignidad, les dio representación y lo que hizo fundamentalmente fue darle los servicios que se merecían. El Momo, señor presidente, caminó con esa pasión toda su vida gremial y su vida política, hasta que llegó un momento clave de su historia, que fue la famosa crisis con el campo, donde el Momo debió jugarse. Y se jugó por lo que creía profundamente en ese momento como peronista, que era la sociedad organizada. Esto es, la posibilidad del diálogo fructífero entre el capital y el trabajo. El Momo supo dialogar, supo jugarse y construir. Y desde ese momento, señor presidente, fue muy duro. Momo siempre decía que hay muchos que no nos entienden, que siguen creyendo que la discusión es entre latifundistas y pobres. Hay una nueva realidad social en el campo que yo quiero representar y yo quiero construir a través del diálogo. Y dialogaba, y dialogaba, y dialogaba. Le costó muy caro, señor presidente. Yo estaba sentado en esta Cámara cuando hubo un voto ignominioso para sacarle la estructura gremial. Yo tuve que enfrentar eso a quien él se le enfrentó con valentía y honestidad. Eso, señor presidente, son algunas de las herencias que estamos recibiendo del Momo en este homenaje. Señor presidente, yo le digo acá al Momo, allá desde lejos, hermano, como él decía, hermano, has cumplido con tu misión. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Héctor Daer. Gracias, señor presidente. Quiero darle mis condolencias a los compañeros del Sindicato Rural de Huatre, a la familia, y quiero referirme a un compañero muy amigo de todos, un compañero solidario. Bien lo decía el diputado Amadeo, un compañero que cuando llegó a Huatre era un sindicato que no existía, era un sindicato que era imposible sindicalizarlo a esos trabajadores y tuvo una labor más que importante en la construcción de una organización sindical. No puedo negar que en los últimos años, por ahí 6, 7 u 8 años, tuvimos diferencias, pero es innegable que la historia debe reconocerle a este compañero haber intentado dignificar a los trabajadores en una etapa de nuestra Argentina donde las dificultades eran mucho más gravosas que la de los últimos años. Y en eso quiero rendirle homenaje
quiero hacerme eco como trabajador A ver, el micrófono. Ahí está de vuelta. Me quiero hacer eco de los mensajes preopinantes y vuelvo a repetir, aquellas diferencias que pudimos tener no pueden sesgar una mirada sobre alguien totalmente solidario y totalmente comprometido con el movimiento obrero. Así que reitero las condolencias a los trabajadores de ese sindicato y a todos los familiares. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Alicia Siciliani. Queremos recordar a un dirigente gremial, enviarle las condolencias a su familia, a los trabajadores asociados. Para nosotros, los socialistas, cuando fallece un dirigente gremial, es un motivo de preocupación porque los dirigentes gremiales, al margen de sus pertenencias, de sus historias, han contribuido para aumentar los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido queremos recordar al Momo Venegas cuando en el 2007 asumimos el gobierno de la provincia de Santa Fe y el doctor Hermes Wiener decide crear el Ministerio de Trabajo para equipararlo al Ministerio de la Producción. Recordamos al Momo en la provincia de Santa Fe apoyando la creación del Ministerio de Trabajo que creábamos los socialistas en el gobierno. Le rendimos y les mandamos las condolencias a la familia del Momo y a todos los trabajadores rurales para seguir trabajando por los derechos de los trabajadores rurales. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Voy a recordar a Jerónimo Momo Venegas desde el cariño y sobre todo de la admiración personal. Para mí más trascendente todavía que su muy fuerte y en un momento dado determinante personalidad política y gremial. Nadie como Jerónimo Venegas, a través de los años que vivió y sobre todo sus primeros 50, 60 años, mostró la huella que deja en alguien que nace en el lugar más humilde posible de la provincia de Buenos Aires, el peronismo. Nadie como el Momo. No se puede encontrar, o encontraremos a alguien igual, a alguien que no haya vivido cuestiones como el Estatuto del Peón, cuando era chico todavía, como una especie de nueva luz en la vida de los trabajadores rurales, porque él ya era casi un trabajador rural de muy chiquito. Hay una anécdota de su niñez, no la quiero hacer tan larga, señor presidente, pero es de las pocas cosas que no me voy a olvidar nunca, que me decía que cuando se apagaba la luz en su casa de muchos hijos y una madre sola, él se acuerda haber oído a sus hermanos llorar en la oscuridad de hambre porque habían comido un yerbeado. Y la madre se mataba trabajando y ellos vieron eso. Un día el Momo se fue. No se fue porque se quisiera dejar a su madre sola, se fue para tratar de parar la olla y tendría 11 años, más o menos calculo yo, y lo tomaron de peón de patio en una estancia cercana a la que llegó caminando. Cuando lo vieron tan decidido, tan valiente, tan chiquito, lo tomaron y lo protegieron un poco, pero él no se dejó proteger mucho. Él fue un gran peón de patio, él fue un gran hombre de a caballo, él fue un gran esquilador,
Cuando era viejo ya competía en competencias de esquila a ver quién esquilaba en menos tiempo, a máquina, claro. Él fue alambrador, un oficio durísimo, sobre todo en invierno. Después se fue a trabajar a su ciudad, al puerto de Quequén, donde fue estibador, cuando todavía la cosecha se hacía en bolsa y no granel. Y también le tocó un durísimo trabajo, que es el de filetear pescado. Así se metió el Momo en la lucha gremial. ¿Y cómo se metió en la ex FATRE, que así se llamaba Guatre? Se metió haciendo punta, por prepotencia de representación. Así era el gremio, así son todavía algunos gremios, pero sobre todo así era FATRE. Se metió a fuerza de decir soy yo el que lo va a representar. Para decirlo directamente se metió peleando, y si había que pelear físicamente, peleaba físicamente. Más aún, alguna vez peleó con cuchillo para defender esa posición. Esa fue la vida del Momo, hasta que llegó en los años 90, 94, 95, a verme a la Secretaría de Agricultura, y yo no sabía de él, ni siquiera de su nombre, y me dijo, mire Solano, vengo a ver porque en Izara, que ahora se llama Osprera, hay un señor que está robando, y que está robando de una manera descarada. Ese señor era primo de Carlos Menem, se llamaba Aquil, le decían el lanudo, pues tenía pelo blanco todo para arriba. Y créame, señor presidente, que después de mirar un poco la cosa y de tener varias charlas con él y de mirar los números de Izara, me fui a ver al presidente de la República y le dije que su primo era un ladrón y que no podía seguir ahí un minuto más porque además le iban a volar el gremio, a volar en el sentido que iba a haber una explosión. Y lo sacaron al tipo. Y así empezó el Momo. A partir de ahí ya fue un dirigente formidable que avanzó, cambió el gremio. Los dos anteriores secretarios generales de FATRE se habían matado en accidentes de auto, con autos viejos. FATRE estaba en la calle Independencia. Yo fui cuando los secretarios eran de origen radical los dos, curiosamente, los dos últimos. Y así llegó él. A partir de ahí fue un hombre muy fuerte. Y a partir del año 2008 yo diría que la política agropecuaria en algunos aspectos los más importantes fue mucho más influida por el Momo Venegas que por todos los representantes de las asociaciones de propietarios rurales. El hombre fuerte del campo era él. En los últimos tiempos, desde hace 3 o 4 años, un hombre terriblemente voluntarioso y tremendamente tosudo, y lo grande que hizo en su vida fue por lo tosudo que era también y lo valiente, y lo que a mí no me gusta que haya podido hacer políticamente también fue por tosudo. Nos separamos entonces políticamente, después de haber tenido una profunda amistad, pero ni él ni yo perdimos el afecto de fondo. Y se lo pude decir antes que se muriera, por suerte. El Momo Venegas es un ejemplo de a dónde se puede llegar trazándose un norte, teniendo una enorme actitud solidaria con las personas a las que representaba, con los trabajadores rurales, teniendo un pleno conocimiento de lo que era cada uno de los trabajos rurales, caminando y siendo un hombre tosudo, terco y duro. ¿Qué más puedo decir yo, señor presidente? Le puedo decir que poca gente tan generosa y solidaria en lo personal como él. Había colas en Guatre, en la calle Reconquista, de personas que necesitaban llegar a fin de mes o no tenían trabajo, y el Momo tenía para cada uno de ellos o un peso o una palabra o lo que fuera. Era el hombre más solidario que yo he visto, siendo tan duro de carácter. Así que por todas esas razones, el querido Momo no merecía morirse, en mi opinión, ni a la edad a la que se ha muerto, porque tuvo siempre una salud de hierro, no merecía tener una enfermedad que ocultó
con un enorme orgullo y también valentía a casi todos hasta el final. Solo él lo sabía, aunque los demás lo preveían mirándolo. Y en mi opinión debió estar en este momento en algún lugar del peronismo. Pero eso es harina de otro costal frente a la muerte de un hombre tan bravo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Jorge Franco. Gracias, presidente. En nombre personal quiero reconocer y hacer un homenaje a alguien que conocí por circunstancias de la vida. Si bien siempre militamos en espacios políticos diferentes, la vida nos llevó a conocernos en algún momento por cuestiones que tenían que ver con cosas de servicio hacia sus afiliados. Fue así que desde la crisis del 2001 en adelante transitamos juntos una parte de su gestión y fuimos colaboradores de actitudes de servicio hacia la obra social osprera. Por eso me parece oportuno y quiero hacer llegar en este momento las condolencias a la familia rural también, de la cual él formaba parte, y decir que, bueno, has pasado por la vida cumpliendo la función que como seres humanos nos toca cumplir cuando estamos en esta parte. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Con sus palabras queda rendido el homenaje a Jerónimo Venegas. Para un homenaje a Bartolomé de la Colina, 50 años de su fallecimiento, tiene la palabra la diputada Clara Vega. Gracias, señor presidente. Antes, hacer mías también las palabras de quienes me antecedieron, especialmente de la diputada Juárez, y recordar que el Momo Venegas, a semejanza de Perón, fue el único representante de los trabajadores que fue reclamado en un momento en que hubo un gobierno que se tomó atribuciones que no correspondían y quiso apresar a este representante de los trabajadores rurales. Como así también nuestro compromiso de acompañar al RENATRE para recuperar todos esos recursos dilapidados en la última década. Dicho eso, me voy a referir a un comprovinciano, Bartolomé de la Colina, quizás para algunos un desconocido, pero les digo que fue precursor de la aviación argentina, fue el que creó la aeronáutica argentina en la década del 40 junto a Perón. Su vida transcurrió desde muy pequeño, salió de nuestra provincia y ingresó a la escuela y desde muy temprana edad se destacó por todas sus aptitudes. Eso lo llevó a ser premiado con una beca y poder ingresar a los mejores colegios en Francia y ahí obtener el título de ingeniero. De vuelta a su país, fue reconocido por todas esas aptitudes y también se le reconoció varios cargos dentro de la jerarquía militar y a partir de allí empezó a trabajar y a modelar su sueño, que no solo se limitaba en mejorar sus condiciones de piloto, sino que tenía el gran sueño de que la Argentina no solamente tuviera una fábrica de aviones, sino que esos aviones sean de industria nacional. Y en eso trabajó hasta la década del 40, cuando, de la mano de Perón, puede lograr jerarquizar esta parte de la fuerza, que es la aeronáutica, y a partir de allí poder organizar un plan estratégico que no solo se limitaba a lo militar, sino que además soñaba con que esas provincias como la mía, tan alejadas de los centros urbanos y que no tenían otro medio de transporte, pudieran acceder a ello en menor tiempo. Por eso su trabajo incansable en relacionar las zonas turísticas, como por ejemplo la de Bariloche, Mar del Plata, las cataratas del Iguazú, entre otras, como así también fue el precursor de lo que hoy es el aeropuerto de Ezeiza, también lo que es Aeroparque en la actualidad.
fue el precursor de varios aeropuertos en todo el interior del país. Junto con ello, acompañar la modificación de lo que era hasta ese momento el transporte por avión, que no se había desarrollado y que en su momento planteó también el inicio de lo que hoy es nuestra línea de banderas, Aerolíneas Argentinas, y que con mucho esfuerzo creo va a salir adelante y va a volver a ser el orgullo de los argentinos. Por otro lado, recordarle que en el 2008 una decisión arbitraria de la expresidenta Cristina Kirchner hizo que le quitaran el nombre del aeropuerto de Mar del Plata por algo que consideraban, como dicen los chicos, más cool, ponerle a Astor Piazzolla, desconociendo toda la trayectoria y por qué los vecinos del lugar habían pedido que ese aeropuerto desde el año 95 llevara su nombre. Entonces, desde La Rioja, desde mi presencia como representante de los riojanos, asociaciones, familiares y la Fuerza Aérea Argentina, estamos llevando adelante el reclamo de la restitución del nombre para ese aeropuerto, porque hay algo que no le voy a perdonar nunca al kirchnerismo, además de haber desviado los recursos de los argentinos que pertenecían a salud, a educación y a seguridad. Es habernos quitado, por un lado, la cultura del trabajo y haber pretendido cambiarnos la historia. Por eso, a 50 años de la desaparición de mi comprovinciano, exijo el reconocimiento correspondiente para Bartolomé de la Colina. Gracias, señora diputada. Queda rendido el homenaje a Bartolomé de la Colina. Para un homenaje a la provincia de Formosa tiene la palabra la diputada Inés Loto. Gracias, señor presidente. Hoy se cumplen 62 años de aquel hito histórico que convirtió a la provincia de Formosa en provincia. Hasta ese momento era territorio nacional. Debemos tener conciencia de lo que significa para una provincia tener las facultades de poder decidir sobre su futuro. La provincia de Formosa se encuentra alejado de los centros de decisiones como es la capital federal. Ha atravesado infinidades de dificultades para su crecimiento. Hoy la provincia de Formosa es una provincia pujante, una provincia en desarrollo, una provincia ordenada, y yo les invito a que conozcan, porque realmente lo que hoy puede ofrecer Formosa es mucho. Tenemos unos festivales muy lindos. Los invitamos a asistir al Festival del Pomelo, que se realiza en la ciudad de Laguna Blanca. Un festival donde podemos demostrar, además del momento artístico, las infinidades de oportunidades que tiene la provincia. También tenemos un festival muy importante que es el Festival de la Corvina, y ahí sí les invitamos a que asistan para disfrutar de un rico tereré junto con nosotros, porque se realiza en el mes de enero, cuando el calor arrecia en Formosa. Así que solamente quería compartir esto, desearles un muy feliz aniversario a mi querida provincia, a todos los comprovincianos, y feliz día Formosa, que disfruten este hermoso día de la provincialización de Formosa. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Julio Solanas. Gracias, presidente. Mañana, 29 de junio, se cumplen 202 años del 29 de junio de 1815, que para nosotros, los hombres y mujeres que resguardamos el principio artiguista, es la primera declaración independentista del territorio nacional. Sin encontrar contradicciones con lo que fue Tucumán, queremos rendir un homenaje, como lo hemos hecho todos los años, a este día tan importante de la patria, que provocó el primer Congreso de Oriente en el Arroyo de la China, en Concepción del Uruguay, de los diputados de las provincias de Entre Ríos, Corrientes,
la Banda Oriental, Misiones Santa Fe y Córdoba. Reivindicamos este hecho histórico, primero reivindicando los principios federales ante la opresión de Buenos Aires a nuestras provincias. Reivindicamos el pensamiento libertario de Artigas, basado en los principios de lo que fue la Asamblea del año 13, con nuestros compatriotas y conciudadanos de aquel momento. Reivindicamos el hecho de la concepción federal, no entendida a lo largo de la historia y cuestionada esta historia permanentemente por los editores de los libros que tienen una sola historia y no cuentan la otra que hubo en la primera parte de la independencia de esta región, de nuestro país, de nuestra nación, perdón. Por eso, con estas palabras simples, no quiero dejar pasar, presidente, que hoy se cumplen 202 años del primer grito libertario que se produjo en el Congreso de Oriente, en Concepción del Uruguay. Y fue y será Gervasio Artigas, el promotor real del federalismo en estas tierras. Y también se contrapone decididamente con muchísimas cuestiones que todavía las provincias nuestras siguen reclamando. Mayor federalismo, mayores derechos, muchas cuestiones como en aquella época se siguen decidiendo en la capital federal y también en la provincia de Buenos Aires. Y las demás provincias miramos muchas veces pasar la historia sin reivindicarla. Por eso, presidente, le agradezco esta oportunidad a mi bloque de reivindicar este hecho que muchas veces fue soslayado y que queremos reivindicar como el primer grito libertario federal de estas tierras y que el promotor real, concreta, de ese grito libertario fue nuestro héroe José Gervasio Artigas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para un homenaje al aniversario del derrocamiento de Ilia, tiene la palabra el diputado Mario Barletta. Gracias. Gracias, señor presidente. Un 28 de junio de 1966, hace 51 años, los argentinos vivíamos lo que, a mi modo de ver, fue uno de los días más negros de la historia argentina. Ese 28 de junio se derrocaba al presidente don Arturo Illia. No hace falta en este recinto que hagamos un repaso de las virtudes, no solo de su persona, sino fundamentalmente de las políticas que había llevado a cabo en nuestra Argentina. Crecimiento del mercado interno, mejora del índice de empleo, salario mínimo vital y móvil, en el tema de la educación, de los medicamentos. Creo, sin temor a exagerar, que ese día comenzó para la Argentina uno de los momentos y uno de los tiempos más difíciles en el terreno de la vida democrática, republicana, del respeto. Pero fundamentalmente nunca debemos olvidar que ese día, si bien los militares con las armas desplazaban a don Arturo Illia, la sociedad argentina hizo lo peor que se puede hacer en esta vida, porque hay que tenerle temor a los que hacen daño, pero mucho más peligrosos son aquellos que no hacen nada. Y la mayoría, la gran mayoría de la sociedad argentina fue cómplice de ese golpe de Estado. Después vinieron los tiempos que vinieron. Quiero también rendir homenaje a quien gobernaba nuestra querida provincia de Santa Fe, don Aldo Emilio Tesio, un enorme gobernador.
un gobernador que cuando llegaron a su despacho para desplazarlo de su condición de gobernador, tomó la bandera argentina en sus manos y les dijo: ustedes no merecen que la bandera argentina siga en este despacho. Salió caminando, fue caminando, cruzó la plaza y llevó esa bandera argentina al Comité Radical de la Ciudad de Esperanza, donde está hasta el día de hoy. Las cosas del destino, lamentablemente, hicieron que ese gran hombre no haya podido, por apenas unos meses, porque si la memoria no me falla, fue en aquel enero del 83, cuando don Arturo Illia se fue para siempre. En realidad, nunca don Arturo Illia se va a ir para siempre. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Recalde. Gracias, señor presidente. Quería adherir al homenaje al expresidente, el doctor Arturo Illia, con quien tuve ocasión de tener varias reuniones con motivo de un conflicto sindical de lo que entonces era la fábrica Peugeot, se llamaba IAFA, había un contrabando, y nos recibió el presidente a la comisión interna. Yo era un joven abogado de SMATA, del Sindicato de Mecánicos y Afines, Transporte Automotor, y su participación fue fundamental en la solución de un conflicto que afectaba a 1.500 trabajadores. O sea que tengo un muy grato recuerdo, con mucho afecto, incluso algunas anécdotas. Cuando nos retiramos después de 2 o 3 horas de deliberación y de un inicio que no era muy amable, porque había una manifestación de todos los trabajadores, 1.500 eran en la Plaza de Mayo, el doctor Illia me acompañó hasta la puerta tomándome del hombro y me dijo: doctor Recalde, ¿usted es cordobés? Y yo le contesté: soy doctor, pero no soy cordobés. Así que bueno, muchas gracias, me adhiero al homenaje merecido al doctor Illia. Gracias. Gracias, señor diputado.